Bueno, no he subido aún la guía de los filtros porque nos faltó, en la clase anterior, faltó abordar un temita que nos hace falta para poder ya mostrarle la guía y explicarla eh, un poco cómo es el desarrollo de los puntos, tal como lo hemos venido haciendo en las guías anteriores para que ustedes tengan en cuenta para su desarrollo. ¿Sí? Entonces fue por eso que no subí la guía 4, la de los filtros, ¿sí? Porque nos falta el tema de los subtotales, que va junto a esa guía de aprendizaje. Bueno, entonces antes que nada, voy a mostrarles las calificaciones tal como van en este momento. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver cómo van en el envío de las actividades correspondientes. Entonces miren, aquí está a la fecha, acá en la tabla de la izquierda, que son los aprendices que hasta el momento han enviado las 3 actividades o algunas de las 3 actividades que hasta el momento deben de estar presentando. Y el listado de la derecha corresponde a las personas que hasta el momento no han enviado ninguna de las actividades que tienen ya pendientes. O sea que esas personas ya están retrasadas en el envío de las 3 actividades. Entonces miren, ahí está la situación en la cual está cada uno. Entonces ya sabrá si están al día o si les falta el envío de alguna de las actividades que tienen pendientes. Por favor, vocera o vocero, informar a los aprendices de esta tabla de acá que por favor ingresen a las sesiones o envíen las actividades que tienen pendientes. Y porque ya el lunes ya me toca enviar informe o reportar a estas personas. Dime. Profe. Démosla, por favor, la que usted dice que los aprendices que no se han conectado ni han mandado las guías, Ajá, ¿me la puede mostrar, porfa? Es que hay unos aprendices de esos que ellos se retiraron. ahí está. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, Luisa Ordóñez Giménez, Esta ya desertó. ajá, ella, a ella ni siquiera la conocimos, Ah, listo. o era un alta. Ay, Algunos de los pasa algo chistoso. ¿quién más no ha? Es que yo aquí en mi cuenta de Google yo aparezco como Ingrid Rojas. O por ejemplo, esa Ingrid Rojas única que tiene usted ahí, esa soy yo, pero entonces es que esa es mi cuenta de Google. Y Mm, yo soy Zúñiga Leito. ¿Sí me ya, hago entender? sí. O sea que esta no es. Otra, ajá, esa no es. Otra que está retirada ya es Lincirley Gómez Flor. Y Ovidio también. Ok. Y ya. Los demás sí están. Y Karen, Sí, sí, señor. Rivera. Tatiana Rivera tampoco. Ah, Karen. ¿Estas dos tampoco están? A ver, chicos, yo les voy a pasar más abajito para que ustedes me digan si son las correctas.
Entonces, todas estas que puse aquí en rojito son las que ustedes dicen que ya están retiradas. ¿Sí? Sí, señor. Ah, ok. A la orden. Y los que quedaron en negrito, ¿asisten a alguna de las otras sesiones que tienen con los otros instructores? No, doctor. No, señor. Ok. Bueno, de igual forma me toca que reportárselo a sus instructores técnicos. Bueno, listo. Entonces, lo importante es que de acá las personas que han enviado las actividades, los que están faltando, por favor, ponerse al día, no se acumulen de actividades. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar ahora sí nuestra sesión del día de hoy. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la actividad número 4, la guía de aprendizaje 4, la correspondiente a filtros y subtotales, entonces nosotros la semana pasada, sábado, perdón, vimos todo lo que fue relacionado a la aplicación y creación de los filtros, ¿sí? Tanto avanzados como automáticos, pero nos quedó faltando un temita que era el crear y aplicar los subtotales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un subtotal? Los subtotales, al igual que los filtros, es una herramienta que nos permite agrupar, ¿sí? Agrupar datos que cumplan con un determinado criterio de selección. Al igual que los autofiltros, los subtotales solamente se pueden hacer por hojas, ¿sí? Recuerdan los subtotales que solamente se podían aplicar por hojas. Acá en los subtotales pasa exactamente lo mismo, es decir, que si ustedes quieren aplicar 5 subtotales a un listado, entonces deben tener 5 veces los mismos datos en 5 diferentes hojas. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de lo que es un subtotal. Entonces vamos a copiar la hojita para poder crear varios de ejemplos. Bueno, entonces miren, tenemos el siguiente listado de jugadores. Esta misma lista la que ustedes van a tener para el desarrollo de la guía 4, pero para los filtros avanzados. Pero vamos a hacer el ejemplo con esta misma lista para ver cómo se crean los subtotales. Bueno, entonces hay ocasiones, digamos, en que nos piden informes, ¿sí? Ya sea de empleados, de estudiantes, de jugadores, de lo que sea. Nos piden agrupar y mostrar totales, mostrar máximos, mostrar promedios o simplemente contar, ¿sí? Contar empleados o contar sus distintas condiciones, ¿sí? O contar empleados por departamento, o muchas veces saber cuál es el total de los empleados que ganan sueldo en determinadas ocasiones, ¿sí? En infinidad de cosas. Entonces podemos agruparlos haciendo un conteo precisamente de su sueldo o de cualquier, digamos, columna de datos que sea numérica que necesitemos agrupar por cada uno de los criterios de selección que se tengan dentro de la lista de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna con una lista con 7 columnas, en las cuales en cada columna hay diferentes criterios de selección que podemos aplicarle, ¿sí? Así como hacíamos con los filtros tanto automáticos como avanzados. Los subtotales también podemos agrupar los datos de acuerdo a un criterio, ¿sí? Pero siempre se debe aplicar una función básica, ¿sí? Entonces ya saben cuáles son las funciones básicas: suma, promedio, máximos, mínimos, contar, ¿sí? Y las demás. ¿Te recuerdan todas las que están en el botoncito de autosuma? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que uno debe tener en cuenta para aplicar
¿sí? Un subtotal. Entonces, al igual que los filtros, pues tener en cuenta el informe que nos pidan hallar, ¿sí? O la pregunta que nos pidan dar solución de acuerdo a la aplicación del subtotal correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos piden el siguiente subtotal. El subtotal, perdón, subtotal que muestre la suma del valor ordenada por nacionalidad. Nos piden hallar este es su total. Su total que muestre la suma del valor ordenado por nacionalidad. Lógicamente, aquí nuestra columna valor corresponde pues al valor en el mercado de un jugador. En este caso estamos hablando de jugadores de fútbol, ¿sí? ¿Cuánto es el valor en el mercado de cada uno de los jugadores? Entonces, de esa lista de valor nos piden cuánto es el total de cada uno de esos jugadores por su nacionalidad. Es decir, cuánto suman el valor de los colombianos, argentinos, brasileños, uruguayos, etc. Entonces nos piden agrupar por esa parte. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar la lista. Ojo, ¿sí? Antes de crear el subtotal, lo primero que debemos hacer es ordenar la lista, porque de lo contrario el subtotal nos va a quedar muy desagrupado y no va a quedar entendible. Entonces, para ello, debemos ordenar la lista por la cual nos sugieren hacer esa ordenación. Entonces, en este caso nos piden ordenarla por nacionalidad. Entonces, seleccionamos toda la lista. Vamos a datos y le damos clic en ordenar, que es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, miren, la pregunta es ordenado por la nacionalidad. Entonces, en la opción ordenar por de la tablita, escogemos nacionalidad y le damos a aceptar. ¿Sí? Entonces, observen la tablita, pero por la columna de nacionalidad, miren que quedó ordenado alfabéticamente: argentino, chileno, colombiano, uruguayo. ¿Sí? Que fue por la que nos pidieron ordenar. Ahora sí, teniendo seleccionada nuevamente la tabla, pasamos a crear el subtotal. Entonces, nos piden es que muestre la suma de la columna valor. Entonces, vamos a datos nuevamente y en la opción subtotal, la última de la derecha, damos un clic. Y nos sale la ventanita para poder configurar nuestro subtotal. Entonces, nos piden tres cosas para crear el subtotal. La primera opción, para cada cambio en, que hay que elegir ahí. Entonces, aquí en esta opción para cada cambio en, ustedes siempre deben elegir la columna por la cual ordenaron la tabla. Siempre, ojo, la columna por la cual ordenaron la tabla en para cada cambio en. Entonces, como ordenamos por nacionalidad, escogemos esa opción. Recuerden, siempre por la columna que ordenaron. ¿Qué función nos piden utilizar? La suma, ¿sí? El valor total por nacionalidad. Entonces, miren que aquí tenemos las diferentes funciones básicas que se pueden aplicar a un subtotal. Entonces, en este caso nos piden hallar la sumatoria por nacionalidad. Listo. Agregar subtotal a. Esta opción, quitemos la que siempre esté chuleadita. En esta opción es la forma por la cual el subtotal agrupa, ¿sí? Agrupa los valores correspondientes. Entonces, lo que nos piden es que agrupe, ¿sí? La nacionalidad, pero de acuerdo a la suma de la columna valor, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, para ese caso, entonces escogemos precisamente la columna del valor para que el subtotal
no lo aplique debajo, digamos, de cada nacionalidad. Es decir, que se abra una nueva fila, ¿sí? Aquí debajo de argentino, y nos indique cuál es el valor total, ¿sí? De los que son de nacionalidad argentino. Y, por supuesto, de cada una de las nacionalidades siguientes, brasileño, chileno, colombiano, uruguayo, etcétera. ¿Listo? Entonces agregar su total a valor, que es la columna numérica que nos están pidiendo sacar el subtotal. ¿Listo? Entonces le damos clic en aceptar y observen qué va a pasar con la lista. Es correcto, miren, pasó lo que les indicaba. Entonces se abrió o se creó una nueva fila, ¿sí? Debajo de argentino, que nos indica el total del valor, ¿sí? De esa nacionalidad, o sea, cuánto es el total de todos del valor de todos los jugadores argentinos, aquí la tenemos, miren, cuánto es el total del valor de todos los jugadores brasileños, aquí está, lo mismo para los chilenos, lo mismo para los colombianos y finalmente para los uruguayos. También nos muestra un total general del valor de todos los jugadores que están en esta lista, ¿sí? Este es el gran total, ¿listo? Entonces miren, de esta forma aplicamos los diferentes subtotales. Los subtotales tienen 3 niveles de ordenamiento, donde los vemos acá a la izquierda, miren, estas columnitas 1, 2 y 3, ¿sí? Son las formas de ordenamiento de nuestro subtotal. Entonces, ¿cómo las manejamos? Aquí en este momento, los 3 niveles están completamente abiertos, es decir, mostrándose en la lista. Entonces, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, yo aquí en el nivel 2 doy clic aquí en este botoncito del menos? Entonces, en ese caso, entonces va a seguir agrupando, miren, ¿sí? Ocultó la columna argentino, pero nos sigue mostrando su valor total de esa nacionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ocultó fue los nombres, la información de los jugadores. Lo mismo pasaría si hacemos para las demás, miren. Ahí de esa forma vamos a ir agrupando, es como si estuviéramos aplicando un filtro, ¿sí? Que esté ocultando datos. Entonces, si quisiéramos dejar solamente el subtotal para que se muestre únicamente los de nacionalidad uruguaya, entonces muy bien, podemos aplicarlo, miren, dejarlo de esa manera o para cualquier otra nacionalidad, pero siempre buscando la columna por la cual se ordenó la lista, ¿sí? Es más, podríamos cerrar todo el subtotal, miren, que únicamente nos mostraría el valor total por cada nacionalidad, incluyendo su total general. O simplemente si quisiéramos saber cuál es el total general de toda la lista de todos los jugadores de las diferentes nacionalidades, ¿sí? Entonces, este es el valor general de todos ellos. ¿Listo? Entonces, simplemente tendríamos que volver a abrir los niveles para que nos mostrara nuevamente toda la información de nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, es una herramienta muy útil que ustedes pueden utilizar en cualquier momento, ¿sí? Pero solamente tengan en cuenta que aplica para funciones básicas. Entonces, y muchas veces nos piden hallar precisamente ese tipo de valores, ¿sí? Entonces, detallar por un criterio de selección o de condición, que es lo que estamos haciendo aquí, aplicando una función. ¿Listo? Entonces, de esta forma fácil podemos crear nuestro subtotal. Veamos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, que nos pidan contar los jugadores por condición. Entonces nos piden este informe a través de un subtotal. Contar los jugadores por condición.
¿sí? Por la condición de cada jugador, es decir, por suplente, titular, lesionado, suspendido, ¿sí? Que son los criterios que aparecen dentro de la columna condición. Entonces recuerden, lo primero que ustedes deben hacer, ordenar la lista de acuerdo al criterio de ordenamiento. Entonces, en este caso es por condición. Entonces vamos a datos, ordenar y escogemos la columna condición. Aceptar. Entonces miramos que ya se haya ordenado la lista, correcto, miren, alfabéticamente en orden ascendente, o sea, de la A a la Z. Lesionado, suplente, suspendido, titular. Ahí las tenemos ordenadas. Ahora sí, pasamos a crear nuestro subtotal. Entonces vamos a datos subtotal y configuramos de acuerdo a la pregunta. Para cada cambio en, ustedes ya saben, la columna por la cual ordenaron, en este caso, condición. ¿Qué función debemos usar? Contar, necesitamos contar los jugadores de cada condición. Cuenta. Que me cuente. ¿Aplicar su total a quién? Aplicar su total, podemos aplicarlo a la misma columna por la cual ordenamos la columna de condición, es decir, que debajo de ese lesionado, ¿sí? Perdón, el lesionado nos coloque el total de jugadores, debajo de suplente, el total de suplentes y así sucesivamente con las otras condiciones. Veamos, damos clic en aceptar. Y miren, ahí tenemos cuenta de lesionado. Los lesionados que hay, digamos, en el equipo son 9, suplentes hay 10, suspendidos que no pueden jugar son 9 también, y los titulares son 24. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, aquí la clave es siempre ordenar la tabla, ¿ya? Ordenar la tabla, porque si ustedes no la ordenan, ¿sí? Entonces les van a aparecer varias de estos totales generales, ¿sí? Repartidos de acuerdo como tienen la tabla, digamos, cuando está así en desorden. Entonces, si ustedes no la ordenan, entonces les va a quedar muy desordenado el subtotal. ¿Listo? Entonces es por eso que repito y me canso de decir que deben ordenar las columnas. Veamos un último ejemplo. Entonces, digamos que nos muestre el promedio de valor por, digamos, posición. Es que nos muestra el promedio de cada jugador de acuerdo a su posición, ¿sí? La posición en la que juega. Entonces, lo mismo. Miren que esto es como el Padre Nuestro. Los mismos pasos. Seleccionamos la tabla, datos, ordenar. Entonces necesitamos por posición ahora. Y damos clic en aceptar. Entonces, la que es mejor ordenadora es la columna de posición. Ahora sí aplicamos el subtotal, datos subtotal. Y lo configuramos. Entonces, para cada cambio de él, entonces en este caso ahora es posición. Usar la función promedio, nos están pidiendo, entonces aquí está promedio. ¿Sí? Y aplicar su total a quién? A la columna de valor, ¿sí? Que nos están pidiendo el promedio de la columna valor. Damos clic en aceptar. Y ahí obtenemos ese promedio por posición, miren. El promedio de la posición central es esta, ¿sí? El promedio de la columna valor. De igual forma para los delanteros, laterales, marcadores y los demás. Listo, ahí los tenemos. Y miren que es fácil
su aplicación, ¿sí? Y muy efectiva, ¿sí? Entonces, esta es una presentación de cualquier informe sencillo que nos pidan sacar, ¿sí? De acuerdo a las funciones básicas que tengamos, ¿sí? Digamos, aquí no podríamos aplicar una fórmula o hacer uso de alguna función que ya hemos visto, no. Entonces, simplemente es para ordenar y mostrar un informe de acuerdo a la utilización de una de las funciones básicas, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son ese tipo de funciones. Entonces, en cualquier momento, ustedes pueden realizar un informe como estos. Listo, entonces, y ahí quedaría, ¿sí? Entonces, miren, hicimos 3 subtotales, ¿sí? Y necesitamos, pues, 3 veces la misma lista para poder ordenar de acuerdo al criterio de selección, ¿sí? Y escoger diferentes valores aplicados a las diferentes funciones básicas. Entonces, aquí hicimos el promedio, acá contamos, acá totalizamos, digamos, también podremos sacar los máximos, los mínimos y las otras funciones que se pueden aplicar. Listo, entonces este era el temita que nos hacía falta, ¿sí? Para poder ya enviarles para que desarrollen la guía de aprendizaje correspondiente a la número 4, filtros y subtotales. Entonces, esta va a ser la guía que les voy a enviar y lógicamente, no se preocupen, también van a tener su archivo de datos en Excel. Entonces, ¿qué deben hacer en esta guía? Dime. Que yo no la puedo ver. No te entendí. Está entrecortado, no se entiende. No por pantalla. ¿No es pantalla? Es que si usted está No, no te logro entender. está todo negro, solo se ve su foto. Ay, ya. ¿Ya? ¿Los demás sí estuvieron viendo? ¿O eras tú nomás? Sí, ahí ya puedo ver la pantalla. Ah, ok. Bueno. Yo sí logré verla. Listo, entonces miren. Esta es la nueva guía práctica que deben de realizar. La guía número 4 correspondiente a los filtros automáticos avanzados y a los subtotales que acabamos de ver. Entonces, la primera actividad que se debe realizar es la aplicación de los autofiltros. Entonces, miren, explico. Para cada autofiltro, ustedes saben que debemos utilizar un listado igual para su creación, ¿sí? Entonces, miren, para esa actividad son 15 filtros automáticos o autofiltros que ustedes deben aplicar. Por eso, en el archivo que les envío, ustedes tienen 15 hojas, F15, filtro 1, filtro 2, correspondiente a cada una de las preguntas. Es decir, que en cada hojita, F1, F2 hasta 15, ustedes deben aplicar el filtro correspondiente, ¿sí? ¿Qué les indican aquí? Entonces, por eso, esta cantidad de hojas, ¿sí? Entonces, son 15 autofiltros, entonces aquí tienen las 15 hojas para aplicarlo en cada una de ellas. Ya vamos a explicar un hito de ellos. También tienen la hoja para los filtros avanzados. Ustedes recuerdan cómo hicimos los filtros avanzados en la clase, en la sesión anterior, a un lado de la hoja, tal cual como lo hicimos la sesión anterior, ¿sí? Vamos a crear los filtros avanzados acá a la derecha, ¿sí? Para crear el rango de criterios y mostrar el resultado de cada filtro avanzado. Entonces recuerden, ustedes crean la hoja, la lista de criterios y luego siempre dejan una fila de espacio y para ver el resultado de ese filtro avanzado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son los filtros avanzados que deben de desarrollar? 10, o sea, 10 filtros avanzados deben desarrollar en la hoja de filtros. Y por último deben desarrollar 3 subtotales.
correspondientes a estas hojas, subtotal 1, subtotal 2 y un subtotal 3. Entonces, de esa forma se reparte el archivo de Excel, ¿sí? Por favor, no empiecen a hacerlo en un nuevo archivo, ¿sí? Empezando porque los listados, miren que los listados son bastante largos. Entonces, hay unos que se han puesto a copiar o a hacer las diferentes plantillas, no. Miren que las plantillas están larguitas, como para ponerlas a hacerlas de nuevo. Miren. Listo, usen siempre el archivo que les envío. Listo, entonces, de esta forma es que ustedes deben de repartir la creación tanto de los automáticos, de la hoja F1 hasta la F15, los filtros avanzados, ya saben que los deben hacer sobre la misma hoja, en este caso, a la derecha de la... Dejan la columna H de espacio para poder crear los filtros avanzados. Recuerden, lo hacen de arriba hacia abajo. Cada vez que vayan haciendo uno, lo van poniendo uno debajo del otro. Y las hojas para aplicar los 3 subtotales que se están pidiendo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de ir realizando cada uno de los ejercicios planteados. Entonces, vamos a ver algunos de cada hoja para que ustedes se den cuenta cómo deben aplicarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el punto 6 de los autofiltros, ¿sí? ¿Qué indica? Aplicar autofiltro por empleo, respon, producto, departamento mercado, con comienzo entre el 12-10 del 83 y el 4-1 del 85, ¿sí? Entonces, hay que darle solución a este filtro automático, ¿sí? Entonces, miren que es el 6, entonces me dirijo a la hoja F6, ¿sí? Aquí aplico ese filtro. Entonces, ya saben que lo primero que deben hacer es activar el filtro. Seleccionamos los títulos de las columnas, vamos a datos y aplicamos el filtro. Entonces, miren que ya tenemos el filtro, entonces ya podemos resolver la pregunta, ¿sí? Entonces, filtro por empleo, respon, empleo. Entonces, quitamos las opciones y vamos seleccionando la que nos piden. Bien, respon producto, que es lo que nos indica aquí. Respon producto. Listo. Entonces ahí está. ¿Qué más sigue? El departamento es mercado. Departamento mercado ya está. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de escogerla. ¿Sí? Porque ya está, mírenla. Comienzo entre el 12. ¿Sí? Aquí hay un filtro nuevo, entonces fecha de comienzo. Damos clic. Filtros de fecha. Y la opción entre. Porque nos están pidiendo un rango de fecha. Entonces en este caso, entre el 12-10 de 1983, entonces entre el 12-10 de 1983 al 401 de 1985, entonces 0401 de 1985 y le damos a aceptar. Listo, entonces miren que el filtro se agrupó aún más de acuerdo a la fecha. Entonces, en ese caso, entonces ya terminaríamos de aplicar ese filtro para el punto 6. Entonces, aquí así quedaría este puntico. ¿Listo? Veamos otro. Por ejemplo, el 13. Nos dirigimos a la hoja F13. Activamos el filtro. Y ahora sí, procedemos a su desarrollo. Aplicar autofiltro por empleo AUX administrativo. Entonces, empleo, quitamos todos, AUX administrativo. Miren, aquí lo tenemos.
Damos clic en aceptar. La lista se reduce, pero hay que seguir aplicando más filtros a otras columnas. Departamento administración, entonces departamento, quitamos y escogemos solo los de administración, damos a aceptar, ¿sí? Ahí está, miren ya los dos filtros que se van aplicando a las dos columnas. Y por último, que el nombre termine con la letra N. Entonces, nombre, en este caso aquí, la columna nombre, filtro de texto, termina con, podemos escogerla de aquí directamente, termina con la letra N. Puede ser N mayúscula o N minúscula. Y damos clic en aceptar. Entonces miren, se redujo un poquito más la lista. Y aquí ya tendríamos aplicado ya completamente el filtro para el punto 13. Que terminen en N, que sean de empleo auxiliar administrativo y que sean del departamento de administración. Entonces estas fueron las tres columnas que se utilizaron para el filtro. Entonces de esta forma quedó agrupado todo ese gran listado que teníamos. Miren. ¿Listo? Entonces de esa manera ustedes van a ir aplicando cada uno de estos autofiltros, ¿sí? Recuerden, cada puntico va en su hoja correspondiente. Bueno, estos no tienen tanta ciencia el realizarlos, ¿sí? Los que sí son un poquito dificultosos son los filtros avanzados. Todos los van a aplicar aquí en esta hoja de avanzados, miren. ¿Sí? A la derecha, dejando la columna H como espacio entre la lista y los filtros que van a aplicar, ¿sí? Para que no queden amontonados. Recuerden que cuando ustedes van a aplicar un filtro avanzado, deben crear primero el rango de criterios, ¿sí? Bueno, veamos la creación de unos. Hagamos el 4. El filtro avanzado número 4. Entonces, para ello, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, así, miren, punto 4. Y aquí debajito vamos a crear el rango de criterios que necesitamos para poder crear el filtro avanzado. Ahora sí, aplicar filtro avanzado que muestre los jugadores que el nombre termine con la letra O, con posición suplente y lesionado. O sea que aquí vamos a necesitar la columna jugadores, porque nos piden el filtro por un nombre. Podríamos dejar también un espacio para que no se... ¿Sí? Jugadores. ¿Qué más vamos a necesitar ahí? Por posición suplente y lesionado. Aquí, bueno, aquí en esta preguntita precisamente hay un error, ojo, un error de escritura, porque suplente y lesionado no están en la columna posición, sino condición. Ojo, antes ahí fue error mío de escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, ¿por qué? Porque el criterio suplente y lesionado no están en la posición como indica en la guía, no, están en la columna condición. Entonces, ojo ahí en ese único error que tenemos. Entonces, no es posición, sino condición, que es donde están los lesionados. Condición. ¿Listo? Eso era nada más en ese detalle que quería indicarles. Ahora sí, ya tenemos las columnas a las cuales les vamos a aplicar el filtro, pero necesitamos es agruparlos por cada uno de los criterios. Entonces, para los jugadores nos dice que el nombre debe terminar con la letra O. Entonces, recuerden los comodines, ¿sí?, que utilizábamos para poder indicar por qué letra inicia o por qué letra termina el nombre o el apellido o cualquier otra cosa que tengamos de información en la lista de datos. Entonces, en este caso, los nombres que terminan en la letra O. Recuerden que cuando terminan debemos convertir, ¿sí?, el comodín a texto. Igual, comillas, igual, ¿sí? Signo asterisco. Y ahora sí, la letra por la cual termina el texto. Entonces, en este caso nos piden que sea la letra O. Y cerramos comillas.
¿Listo? Entonces, esta es la forma para los filtros que terminan, en este caso, en la letra O. ¿Sí? Ahí la tenemos. Con condición, no es posición, sino con condición, suplente y lesionado. Entonces, en este caso, condición, pues aquí tenemos suplente y también condición lesionado. Pero como tenemos dos criterios diferentes aquí en la columna condición, entonces este mismo criterio debe ir acá, el lesionado. O sea que lo repetimos simplemente. Listo, entonces ya tenemos creado nuestro rango de criterios para poder aplicar, ahora sí, el filtro avanzado. Entonces ya tenemos la tablita. Entonces recuerden, seleccionamos la tabla completa, vamos a datos y luego clic en avanzadas. Listo. Entonces, copiar a otro lugar. Rango de la lista ya la tenemos completa. Rango de criterios, la tablita que acabamos de crear, estica que está aquí. Y copiará. Recuerden, copiará es donde van a mostrar el resultado del filtro. En este caso, siempre van a dejar una fila de espacio. Entonces, aquí. Y damos clic en aceptar. Y entonces miren que ahí ya tenemos el resultado de nuestro filtro. ¿Sí? Jugadores, miren, el nombre de todos terminan en O. Y la condición está repartida entre lesionados y suplentes. Miren. ¿Qué es lo que nos indica? El criterio del filtro. ¿Listo? Entonces, de esa forma, así van a ir creando los diferentes filtros avanzados. Creemos otro. Vamos a ayudarles con otro filtrico. A ver, hagamos el noveno. Aplicar filtro avanzado que muestre los jugadores que sean profesionales entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1995. Que sean de los equipos Patriotas y Jaguares, con condición suplente y titular. Miren que aquí son varios los criterios, ¿sí?, que hay que aplicarle al filtro avanzado. Entonces ese rango de criterios va a quedar un poquito más grande que el anterior. Entonces es el punto 9, entonces recuerden así, 9. Y así debajo vamos a ir creando los diferentes criterios. Entonces, que sean profesionales. Entonces, vamos a necesitar la columna de profesional. ¿Sí? Ojo, como es un rango, ustedes recuerden que vamos a necesitar 2 veces esa columna. ¿Sí? Como es un rango, en este caso un rango de fecha, debemos usar 2 veces la columna, ¿sí?, para cuando sea mayor o igual a la fecha inicial y menor o igual a la fecha posterior. ¿Listo? Entonces, por eso se utilizan 2 veces la misma columna. Únicamente cuando especificamos ya sea rangos de fecha o rangos de números. Ahora sí, que sean de los equipos Patriotas y Jaguares. Entonces vamos a necesitar la columna equipo. Con condición, suplente y titular. Entonces vamos a necesitar nuevamente la columna de condición. Listo, miren, para este filtro vamos a necesitar 4 columnas. Ahora sí, vienen los criterios. Pues primero empezamos con el rango de fecha. Entonces nos dice que va a ser entre el 1 de julio de 1990, entonces mayor o igual a 01 07 de 1990 hasta el 31/12 del 95, entonces menor o igual 31/12 de 1995. Listo, entonces ese sería el criterio para el rango de fecha.
Ahora sí, los equipos. Entonces, ¿qué equipo nos están pidiendo? Entonces los equipos son Patriotas y Jaguares. Entonces, Patriotas y el equipo de Jaguares. ¿Dónde está? Aquí está. Jaguares. Con condición. ¿Qué condición nos piden? Suplente y titular. Condición. Suplente. Aquí las tenemos dos junticas. Suplente y titular. Listo, miren. Y a todas estas condiciones debemos aplicarle nuevamente el mismo rango, o sea que lo copiamos simplemente y lo pegamos a la otra fila. Listo, entonces ahora sí ya tenemos completo el rango de criterios para el punto 9. Copiémosle el formato. Listo, punto 9. Listo, ahora sí, ya saben, una vez tengan creado el rango de criterios, entonces vamos, seleccionamos la tablita, datos, avanzadas, copiar a otro lugar, la lista ya está, el rango de criterios ya no es este, lo borran, recuerden siempre borrar por cada punto del rango de criterios, lo mismo donde van a especificar el resultado. Entonces, el rango de criterios ahora es este. ¿Y dónde vamos a mostrar el resultado? Una fila después de ese rango, aquí. Damos clic en aceptar. Y miren que ya tenemos en nuestro filtro que cumple con todas las condiciones aplicadas en este rango de criterios. Miren, Patriotas, Jaguares, suplente titular y que estén en la fecha relacionada al inicio y la fecha posterior. ¿Sí? Entonces únicamente son estos jugadores los que cumplen con el criterio para ese filtro avanzado. ¿Listo? Entonces, de igual forma, así hacia abajo, en este orden que hemos venido para estos dos ejemplitos, ustedes crean hacia abajo para los demás punticos. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería para los filtros avanzados. Y por último, solamente deben aplicar 3 subtotales. Miren, ¿sí? 3 subtotales. Entonces hagamos el primero. Pues hagamos uno para ayudarlos. Promedio del salario ordenado por departamento. Entonces el promedio del salario ordenado por departamento. Entonces primero selecciona la tabla, ya saben. Ordenan la tabla. ¿Por cuál la ordenan? Aquí nos indica por departamento, entonces por esta columna. Entonces ordenar por departamento. Aceptar. Listo, mira, ya quedó ordenada nuestra tabla por cada criterio de departamento. Ahora sí, aplicar el subtotal, ¿sí? Es el promedio del salario. Entonces, subtotal, ahora sí, para cada cambio en, por la que ordenamos, departamento, aplicar función promedio, ¿a qué? Al salario, promedio del salario. ¿Listo? Y simplemente le damos a aceptar. Y miren que ahí ya tenemos aplicado nuestro subtotal, tal cual como nos lo piden. Y ahí queda. ¿Listo? Entonces ustedes nomás tienen que hacer los dos siguientes subtotales. Bueno, chicos, entonces eso sería todo para que ustedes puedan desarrollar esta nueva guía de aprendizaje. ¿Sí? Recomiendo tener cuidado al hacer sobre todo los filtros avanzados, que son los un poquito, digamos, no difíciles, pero sí un poquito de cuidado para poder desarrollarlos, ¿ok? Entonces pueden guiarse en la sesión anterior y en esta que acabamos de ver esos dos ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, entonces esa sería la práctica para esta semana. ¿Hay alguna duda, inquietud respecto al desarrollo de esta nueva guía?
No, señor, por mi parte no tengo ninguna duda. Bueno, listo. Entonces, ahorita en la tarde, entonces ya, como ya tengo la guía, entonces ya se las envío. Si una vez suba la sesión ya grabada, entonces para enviarles ya todo completo para que ya empiecen a desarrollar esta guía. Por favor, no se atrasen. Los que tenían esos cajoncitos en rojo en el listado son los que aún deben enviar guías faltantes. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por esta sesión. Dentro de 8 días, Dios mediante, pues entraremos. Bueno, dentro de 8 días vamos a retomar todos los temas anteriores, incluyendo este, ¿sí? Y vamos a desarrollar una práctica, ¿sí? Entonces, una nueva práctica en donde se retome todo lo anteriormente visto, ¿sí? Entonces, para ello, entonces vamos a hacer una nómina completa, ¿sí? Completa totalmente, ¿sí? En la cual vamos a aplicar filtros avanzados, automáticos, subtotales, vamos a utilizar función sí, ¿sí? Vamos a utilizar las otras funciones lógicas, vamos a hacer una búsqueda de datos, ¿listo? Entonces, y para ello, entonces vamos a traer un ejemplo de cómo se podían aplicar todos esos temas. Entonces, todos esos temas que hemos visto desde hoy y las sesiones anteriores, podemos aplicarlos haciendo una nómina completa. ¿Listo? Entonces, esa sería la práctica para dentro de 8 días, ¿sí? Lógicamente, pues, tal cual como siempre hemos hecho, eh, explicaremos cómo es el desarrollo de esa nueva práctica, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta para la próxima sesión. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces solamente me queda es subir esta grabación para poderle ya enviar la guía del archivo Excel, ¿sí? Y la sección para que la tengan en cuenta y lo tomen como referencia para el desarrollo. Listo, chicos. Entonces, por favor, en el chat presente para confirmar asistencia, todos, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, instructor. Hasta luego. Bueno, pues. Gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan una feliz sábado y un feliz fin de semana. Muchas gracias por la participación.